Hola nuevamente. Hoy continuaremos con la segunda parte del recorrido por la historia del arte prehispánico peruano en el marco de las acciones que Latin Art nos ofrece de manera virtual. Así que allá vamos. ¿Cómo podemos clasificar la historia del arte prehispánico peruano? En realidad no existe una sola forma para hacerlo. Podemos clasificarlo ya sea según el territorio que ocuparon, o según sus avances tecnológicos, o cronológicamente, o según sus aportes artísticos. Si hablamos sobre su patrimonio artístico, tenemos que tener en cuenta ya sean sus textiles, o sus piezas metalúrgicas, o sus recintos arquitectónicos, o sus ceramios. Así que he decidido tomar en cuenta todo esto. Vamos a seguir mirando la línea de tiempo y voy a dar énfasis en algunas de las piezas de algunas de las culturas para más o menos darnos una idea de qué cosa era lo que se hacía en esta época. Vamos a avanzar aquí y vamos a ver la época en el precerámico. Cuando hablamos del precerámico, hay que tener en cuenta hace 5.000 años, mientras que se iban construyendo las ciudades sumerias de Mesopotamia, en esa misma época se estaban edificando los primeros asentamientos urbanos de Caral, la primera civilización de América. Como pueden darse cuenta, este de acá era uno de los últimos templos, porque fue en realidad varias edificaciones, con una plaza circular hundida, ya tenían conocimiento del fuego y cómo preservarlo para sus diferentes tipos de tradiciones que ellos tenían, ¿no? Rituales. Es necesario aclarar que el periodo de asentamiento de esta civilización fue tan amplio que supuso la presencia de diferentes generaciones y además diferentes remodelaciones arquitectónicas que consistían en cubrir y reconstruir encima, dando así capas superpuestas. Dicha técnica arquitectónica fue reproducida por diferentes culturas a lo largo del periodo prehispánico. Además, también por las piezas que nos han dejado, como por ejemplo esta de acá, que son 32 flautas, podemos darnos cuenta que tenían una práctica musical ya avanzada, son huesos de aves perforados con algunas incisiones y pues también nos acercan a un tema importante, que es la religión. Para ellos fue súper importante, fue un tema preponderante la religión. Existían sacerdotes, existían chamanes, sacerdotisas, ¿no? Así como guerreros, así como el pueblo en general o los grandes o los gobernantes, ¿no? Avanzamos al periodo inicial y vemos, por ejemplo, el caso de Sechín. Si miran con atención la pieza, es una piedra tallada, nos damos cuenta que este personaje no guarda exactamente los atributos de un ser humano. Es como que una mezcla con ciertos animales. Hay que tener en cuenta que para la época prehispánica era súper importante esta relación, esta liación entre naturaleza y hombre. Para ellos la naturaleza era divina, ¿no? Era panteísta y era politeísta además. Existía este animismo, esta alma que poseía cada parte de la naturaleza. Es por eso que muchos de sus dioses eran tomados de ellas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si vemos a este hombre, vemos cómo es que salen serpientes de la parte superior de la parte posterior, perdón, de su cabeza, ¿no? Cómo está armado. Avanzamos un poco más en el tiempo y vamos a ver el horizonte temprano. Aquí tenemos la imagen del contorsionista, una pieza única, que es del MALI, del Museo de Arte de Lima, y nos damos cuenta cómo es que este contorsionista a la vez es una botella, ¿no? Si se dan cuenta, tiene un asa en la parte superior, un asa llamado un asa estribo con golletes, este pequeño pico que tiene ahí, y el color oscuro se debe al tipo de cocción que tenían al momento de hacer estos ceramios. Es decir, los trabajaban en unos hornos cerrados, donde el humo se quedaba ahí y le daba este color oscuro a las piezas. En el norte del Perú podemos ver principalmente este tipo de asa y los colores, pues ya sea, eran o monócromos o bícromos, un color o dos colores, ¿no? Miren todas las incisiones, tanto en el rostro como en el tobillo y en las manos. Otra pieza que es de estilo chavín, si se dan cuenta también los atributos
que están relacionados a los felinos sobre todo. Miren los colmillos, la boca cintada. Este tipo de asa nuevamente de la que ya hemos hablado, asa estribo con gollete. Por ejemplo, es una cabeza clava que está en el frontis de este recinto chavín. Las cabezas clavas. Es importante saber que la presencia de los chamanes era súper importante para la época, es decir, en este caso se sabe que ya consumían el cactus de San Pedro. Esto les permitía, este alucinógeno, les permitía entrar en conexión con sus deidades, ¿no? Si se dan cuenta que tiene las pupilas totalmente dilatadas, que tiene colmillos de felino, es como un momento de transición, ¿no? Ahora vamos a seguir con Paracas. Muchas de las piezas que nosotros observamos, por no decir todas, cuando uno los ve en primera instancia, ya sea en colecciones o en museos, uno piensa que fueron hechas específicamente como obras de arte, pensadas como tal, y no fue el caso necesariamente. Estas, por ejemplo, podían haber sido parte de ofrendas o piezas mágico-religiosas o parte de rituales o para demostrar que quién tenía poder o no. En este caso, por ejemplo, esto es un detalle de un manto funerario. Estamos hablando de un textil que tiene cerca de 2000 años y cuyos colores se conservan de una forma increíble. Es decir, el conocimiento que tenían para hacer este tipo de textiles, ¿no? Ellos hay que tener en cuenta que utilizaban tanto pelo de camélidos, vicuña, llama, alpaca, como algodón, y las técnicas de pintado eran bastante avanzadas como para decir que una pieza de tanto tiempo se conserve de esta calidad, ¿no? Con esta calidad. Seguimos avanzando al intermedio temprano y tenemos acá la pieza del guerrero moche, ¿no? Los moche han sobresalido sobre todo por el uso de su cerámica. La cerámica es un tipo de pieza importantísima porque es un elemento importante al momento de estudiar las culturas, porque allí se puede ver, por ejemplo, ya sean el tipo de actividades que realizaban, así también como una evolución, ¿no? Podemos ver cómo las han trabajado diferentes culturas en diferentes momentos de la historia, podemos ver la evolución de estas piezas, ya sea en calidad o en los temas que representaban, ¿no? En este caso, el guerrero acá tiene su escudo, ¿no? Pintura facial. Cuando se han encontrado los huesos, ¿no? de los guerreros, se ve que la rodilla derecha, una de las rodillas, perdónenme, se ve mucho más gastada y precisamente es por la posición que utilizaban, ¿no? Además, muchos de estas especies de combates eran combates rituales, no necesariamente para conquistar un territorio, sino también para ver quién iba a terminar siendo ofrecido a sus dioses, ¿no? Las líneas de Nazca están al sur de Lima, sus medidas van entre 13 y 500 metros y están tan bien hechas que hasta hoy podemos verlas, pero obviamente desde una distancia bastante alejada. Esta de acá es una cabeza trofeo, es decir, una cabeza seccionada, pero puesta en un cerámico, ¿no? Aquí se dan cuenta que se utilizan mucho más colores y es porque esta es una pieza que responde a la tradición del sur. Es decir, los hornos ya no son cerrados al momento de cocer estas piezas, sino que utilizan hornos abiertos, utilizan mayor cantidad de tintes y podemos ver pues que son sobre todo una mayor técnica de dibujo más que forma escultórica, ¿no? El horizonte medio. Esta, por ejemplo, es una urna. Son muy grandes y se hacían específicamente para hacer ofrendas. Es decir, un tipo de tradición que tenían ellos era romper estas urnas y después enterrarlas, ¿no? Si se dan cuenta que vemos al dios
que está ahí con dos báculos, con dos grandes varas a los lados, con serpientes que salen de las cabezas. En la parte de la cintura hay el rostro de un ave, no son pies exactamente, sino son patas. Y allí nos damos cuenta de esta importancia, ¿no? De esta simbiosis, de esta mezcla entre animales y seres humanos, ¿no? Por otro lado, este de acá es un unkuwari, es la repetición, en este caso es un tapiz, es decir, que podemos ver la pieza de forma reversible, tanto de verso y reverso, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos otra vez a este personaje con dos báculos y miramos atentamente algunos de los detalles. Hay múltiples imágenes de aves que se representan allí, a un personaje que lo están sujetando, ¿no? De la parte del cabello. Es interesante ver cómo es que en diferentes culturas y de diferentes formas, pues toman como referente a los animales, como partes que los atribuyen a alguna de las cualidades de sus dioses, y cómo es que los representan de repente el mismo animal, pero de una forma totalmente diferente. Seguimos avanzando, el intermedio tardío, y por ejemplo acá tenemos este tumi, ¿no? O cuchillo ceremonial. No solamente era la cerámica, los textiles, también era la orfebrería, ¿no? Sabían hacer aleaciones de diferentes metales con piedras preciosas, ¿no? Este personaje que de alguna manera indica cómo es que se formó toda la cultura de los Lambayeque y su importancia. Evidentemente este tipo de piezas no eran utilizadas en el día a día, sino eran de tipo ceremonial. Piezas chimú, en este caso de color oscuro. En la parte, si se dan cuenta, entre el estribo y el pico hay la imagen de un pequeño animal. Y finalmente estamos hablando sobre los incas. Esta, por ejemplo, es bíbalo. Estos podían llegar a pesar hasta 50 kilos. Su decoración era sobre todo geométrica en la época de los incas. Era una estilización de los motivos de la naturaleza. En este caso, si se dan cuenta, termina en punta. Esto era para poder hacer un hueco en la tierra y colocarlos de pie. Al momento de transportarlos, hay unas ciertas agujeritos que permitían pasar las cuerdas por ahí, portarlos en la espalda. Y se utilizaban sobre todo al momento que el Inca llegaba a un territorio nuevo, a manera de hacer una especie de alianza con el gobernante del territorio que ellos querían ocupar. Si aceptaban, pues sacaban el ariba, lo tomaban la chicha en sus queros, y era parte de toda esta tradición que ellos tenían. Y ahora seguimos avanzando. Machu Picchu, aquí nos damos cuenta aquí cómo es que confluye todo lo que anteriormente habían visto, lo que otras culturas le habían dejado como legado para hacer construcciones de este tipo, ¿no? Vemos los andenes, el trabajo en piedra, cómo es que ha sido pensado ciertos espacios para tipo ritual, para ver el cielo, también para hacer ciertas ocupaciones de algunos de los productos. En realidad es muy complejo, es muy extenso ese tema. Espero que lo podamos tocar en una próxima oportunidad. Por lo pronto hemos visto hasta aquí un poquito de qué va el arte prehispánico. La próxima vez vamos a hablar sobre la visión, la cosmovisión andina, cómo es que veían el mundo, ¿no? Acercarnos un poco más a su religión. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final del video, que hayan podido ver un poquito más sobre la historia de mi país, y muchas gracias y hasta pronto. Chao.